Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Jorge El Villar y del mío, Margarita González Gamión, les agradecemos su presencia en este tema de hoy que va a ser sobre secuestro, delincuencia y secuestro. ¿Cómo vamos? Los dejo con una cápsula que hizo nuestra producción del Canal 11. Muchas gracias. Desde 1997, existe una exigencia ciudadana hacia las autoridades por resolver los inaceptables índices de inseguridad que se viven en México, expresadas en manifestaciones públicas como las de 1997, 2004 y 2008. A raíz de esto, los tres poderes de la Unión han llevado a cabo cambios institucionales, incluyendo una reforma al sistema de justicia penal en 2008. Por la naturaleza multidimensional del problema, la falta de denuncia y las modificaciones en los sistemas de medición, es difícil saber con exactitud las variaciones en los índices delictivos durante los últimos 20 años. El gobierno mexicano asegura que la cifra de secuestros ha venido disminuyendo en el último año. Las últimas cifras publicadas apuntan hacia unos 1.500 casos en 2015, basados en denuncias formalizadas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, señala que a nivel nacional se efectuaron 64.459 secuestros a algún integrante de los hogares encuestados, contra 62.636 durante 2015. Es necesario pensar en todas las estrategias de justicia y lucha contra el crimen, ya que es claro que la política de seguridad actual no ha sido suficiente. Pues ahí está la información, Margarita. Nos acompaña Isabel Miranda de Wallace, una mujer que ha dado su vida por su país y para que todos los mexicanos vivamos más seguros. Ha estado involucrada en prácticamente todas las leyes recientemente que se han aprobado, ¿no? Desde el 2005, pues para que vivamos en un país más seguro. Ella es fundadora de Alto el Secuestro, es Premio Nacional de Derechos Humanos y es doctora honoris causa. Bienvenida, Isabel. Al contrario, Jorge, gracias. Margarita, buenas noches a todo el auditorio, al licenciado Jiménez Granados, buenas noches. Y nos acompaña Jesús Jiménez, él es licenciado, es maestro en criminología, él es director general de la Comisión Antisecuestro, y ha sido profesor de la Libre de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la PGJ, del DF. Ha ganado varios premios y reconocimientos, como la medalla al mérito José María Iglesias de la PGJ del DF y la medalla Siervo de la Nación por el municipio de Ecatepec. Bienvenido. Gracias. Isabel, me gustaría preguntarte, ¿el secuestro ha disminuido? Hay cifras tanto gubernamentales como de organizaciones civiles que demuestran que el secuestro ha disminuido significativamente en el país. Sin embargo, otros delitos no. ¿Sí? Otros delitos pues no se ha logrado que disminuyan, como sí ha sucedido en el caso del secuestro. Me gustaría que tú nos dijeras los desafíos o los errores del gobierno con respecto a estos otros delitos que no se han logrado disminuir y me estoy refiriendo a delitos, porque de repente no hemos tenido claro o clara la diferencia entre delitos y violencia. Como que hay una mezcolanza tanto en la sociedad civil como en el gobierno. Yo creo que es bien claro y bien importante aclarar este punto, la diferencia de delincuencia con la de violencia. Claro. Isabel. Mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación y déjame decirte que en México en particular tenemos serios problemas con las estadísticas. No tenemos estadísticas confiables. De ahí que la cifra negra sea tan nebulosa y tan grande, y esto dicho por el ENVIPE, que es una encuesta que hace de victimología el INEGI y que para mí es una encuesta muy confiable, es muy seria y está hecha de una manera científica que tiene un margen de error mínimo. Y te digo que no podemos saber los delitos porque desgraciadamente hay un subregistro en casi todos los delitos. Iniciando por el tema del delito de secuestro, la cifra negra es enorme, la gente denuncia poco el delito de secuestro. Efectivamente ha habido alguna disminución mínima, si lo ponemos desde el 2013
al 2016, prácticamente de un 1%. Sin embargo, si le evaluamos del 2014 al 2016, hubo una disminución muy importante de casi el 26%. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué hicimos de repente para que disminuya algún delito? El tema en México que estamos viviendo es que no estamos atacando de raíz los problemas de delincuencia. La delincuencia es todo aquel delito que es perpetrado de manera voluntaria, digamos, propositiva, por un grupo de personas, en este caso cuando se trata de delincuencia organizada o la delincuencia del fuero común, que también la llevan a cabo la mayor parte de ellos jóvenes, porque desgraciadamente hay mucho joven metido en tema de robos de transeúntes, casa habitación y demás. Yo creo que es importante distinguir entre violencia y delincuencia. La violencia, desgraciadamente, está muy arraigada desde la casa, desde el hogar. Es decir, desde la forma en que nos hablamos, la forma en que nos conducimos, y para ello lo podemos ver cómo nos brota el inconsciente en las redes sociales y cómo agredimos de manera casi inconsciente. A veces no dejamos siquiera exponer una idea y ya estamos tratando de debatirla. Creo que nos falta una cultura de paz, de armonía en las casas. E indudablemente que la violencia se ha ido incrementando de una manera brutal y cada vez mayor, y lo vemos en diferentes delitos. Regresando al secuestro, antes a las víctimas del secuestro las cuidaban, es decir, tenían el cuidado de darles de comer, de darles los alimentos, de protegerlas, porque era como una mercancía, como se dice vulgarmente, a cambio de dinero. Jesús, ¿tú qué opinas en 30 segundos antes de que vayamos a un corte con respecto a estos desafíos del gobierno o lo que sí se ha hecho? No sé cuál es tu opinión. Sí, por supuesto que se ha recobrado el interés, también muy bien impulsado por la sociedad civil desde el 2004, 2007. En el 2008 hubo un acuerdo nacional por la paz, la seguridad y la justicia, que fue el impulsor de la modernización y la investigación en el tema de secuestro. Pero sí quisiera yo tocar un poco, abonando lo que dice la señora María Isabel, los factores que impulsan a una persona a cometer un delito. Los factores culturales, económicos, familiares, culturas de violencia, que el ataque ha sido muy poco y nos corresponde a todos como personas buscar una solución a ese factor. Y posteriormente ya los factores específicos para la comisión de delitos, como en el caso de secuestro. Los factores fueron pensar que había alta rentabilidad y que había impunidad. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando de este tema. Estamos hablando de delincuencia y secuestro. Volvemos. No creo que haya una fecha exacta, yo creo que la violencia siempre ha sido. Yo creo que la inseguridad siempre ha estado ahí, ¿no? Pues realmente yo creo que fue cuando nuestro expresidente Felipe Calderón quiso realmente combatir la inseguridad fuego con fuego. Yo pienso que fue a raíz de que se originó el desempleo. Yo creo que la inseguridad siempre ha sido. Claro que hace unos años, cuando yo era joven, era menos. Pero creo que también hubo un cambio en el tipo de inseguridad que nos encontramos en la calle. Antes no te topabas con balaceras, ahora sí. No, que es mentira. Esas son estadísticas, no creo. Yo digo que a lo mejor sí se redujo a la mitad, pero en las zonas más feas sigue igual, hasta incluso puede haber aumentado. Yo creo que no, más bien lo ocultan, ¿no? Yo creo que pues lo atribuyo a la falsedad de información. Yo no confiaría en esas estadísticas porque a mí nunca me han preguntado qué pienso de eso hasta ahorita. Pero no tengo conocimiento desde el 2012 que haya bajado. Yo creo que siempre ha sido igual. Yo creo que es mentira, que no se redujo tal cual. Pues no sé si haya bajado, yo creo que más que nada ya no lo dicen tanto. A ver, yo tengo una duda, Isabel. Como tú bien lo decías, la misma encuesta del ENVIPE dice la gente reconoce que ha bajado el índice delictivo de forma importante. Sin embargo, esa misma gente, para ese mismo lapso, se considera más insegura. Porque es una cuestión de percepción. Esa aparente contradicción? Porque es una cuestión de percepción. Cuando la gente sabe de un ilícito a su alrededor,
tiene la percepción de inseguridad, aunque a ella no le haya sucedido de manera directa. Y yo creo que algo que se tiene que trabajar mucho desde el gobierno también es la percepción, es decir, una cosa es los datos duros y otra cosa es la percepción. Y creo que aquí es donde el gobierno no ha empatado verdaderamente, porque como lo acabamos de ver, pues hay gente que no confía en las cifras de la autoridad. Entonces, cuando la gente no confía y a su alrededor se está enterando de que están ocurriendo ilícitos, por eso es que la gente dice, hoy me siento más insegura. El ENVIPE dice, el 70% de las personas no se sienten seguras ni en su casa. O sea, eso es gravísimo. Tremendo. Jesús, ¿tú qué dices de lo que ha dicho Isabel con respecto a que en realidad no se podría decir que ha bajado el índice delictivo? En el tema de secuestros sí ha bajado y se debe de tomar en consideración, se ha trabajado por la suma de esfuerzos, tanto de los órganos de gobierno como por la sociedad civil que impulsó ajustes muy necesarios. En el 2008 se suscribió un acuerdo, como ya lo decía yo, por la paz, la seguridad y la justicia, y en el 2014, en la estrategia en contra del secuestro, se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro. Había esfuerzos dispares, esfuerzos aislados, y había que conjuntarlos. La coordinación básicamente es eso, conjuntar esfuerzos, conjuntar elementos de la misma o de diferente naturaleza con un solo propósito. Aquí en este caso es bajar el secuestro a una tasa cero y que empate con un tema de seguridad estadístico y con un tema de percepción social. Las unidades de secuestro son unidades especializadas que en el mismo acuerdo, precisamente por esa desconfianza a la autoridad, se especializó al personal, tienen exámenes de control de confianza muy rigurosos. En la nueva estrategia, uno de los puntos esenciales es la verificación constante del personal de las unidades. Hay cursos, ahorita está uno incluso, el PIC, el Programa Integral de Capacitación, donde tienen que pasar otros exámenes de control y la sociedad civil pertenece al comité de seguimiento que nos verifica las acciones que vamos teniendo. Es la manera en que vamos adquiriendo confianza con la sociedad. Ellos han sido portadores de las acciones, también nos hacen observaciones que pretendemos, que las buscamos, la solución de las mismas. Yo tengo una duda que les plantearía a los dos, que me gustaría oír su opinión los dos. Esta reforma del sistema penal, además de ¿qué piensan que va a suceder? Es decir, cosas muy buenas y todo, pero en cuanto a la delincuencia en sí, ocasiona por algunos problemas, sobre todo en esta primera etapa. Isabel, la gente que acuda con ustedes. Yo creo que no se ha terminado siquiera de implementar, Margarita. Es un sistema que por sí mismo, bien implementado, debe de ser exitoso. Sin embargo, en nuestro país no se ha terminado de implementar. No tenemos ni el dinero ni las capacidades económicas, jurídicas, porque están encontradas. Y creo que falta mucho. Y eso va a crear un problema tremendo, porque este sistema es mucho más garantista, es decir, protege más al procesado y hasta cierto punto le da desventajas a la víctima, y eso es lo que estamos viviendo en los procesos. Aunado a que muchos municipios ni siquiera tienen el kit del primer respondiente, es decir, no van a tener lo necesario para poder resguardar la escena del crimen, y desde ahí ya nace muerto el caso, porque no vamos a poder defender casos así. Sí, sumado igual al asentamiento del sistema en el ámbito judicial, donde todavía vemos criterios dispares, hay algo muy básico en el tema de derecho. En la teoría del caso, teoría de las obligaciones, existen las nulidades relativas y las nulidades absolutas. Aquí tal parece que todo es una nulidad absoluta y por una falla de trámite a veces deja libre a una persona. La sociedad ha participado, ha revertido incluso algunas resoluciones en donde se ha sancionado a los autores de un delito. Creo que también es una parte muy importante de concientización, porque lo principal debe de ser eso, lo principal, juzgar a una persona sobre su participación en una conducta considerada como delito, y lo accesorio, y si alguien tuviera una responsabilidad, incidentalmente iniciar otro procedimiento. Comentabas que uno de los objetivos de la Comisión Antisecuestro en general es reducir a 0% el número de secuestros. ¿Cómo ves ese objetivo? ¿Qué tan lejos está? ¿Se sienten satisfechos originalmente con eso? Se dijo a su mínima expresión. Precisamente la señora Wallace corrigió y nos dijo que era a 0. Y tiene razón. Y tiene razón porque todos vivimos en una sociedad
en donde no podemos permitir ningún delito, menos el de secuestro. Porque, también lo decían en el término de la percepción, cuando a una persona, aunque no sea nuestro familiar, la conocemos por el trato de trabajo, por el trato de amistad, por el trato académico, y le sucede eso, le sucede un secuestro, pues obviamente nos solidarizamos y sentimos muy cerca la presencia de un delito de esa naturaleza. No debe de ser, y creo yo, estoy plenamente convencido de que si todos hacemos nuestra tarea con las experiencias que hemos adquirido, existe la voluntad política de los ejecutivos de los estados. ¿Pero por qué no se ha logrado en tantos años? Porque desafortunadamente es un fenómeno que explotó y que ahora le están dando atención. Y yo pondría ejemplos de algunas procuradurías que hace 2 años no le ponían atención, más sin en cambio en este año se inauguraron 2 unidades de combate al secuestro. Se prepara el personal, se equipan las instalaciones y se dan instalaciones adecuadas. Incluso hoy se toma en cuenta a las víctimas para adecuar las instalaciones. Antes no se hacía. Vamos a un corte y vemos la cifra negra. Bueno, van de la mano, yo creo, ¿no? La inseguridad, porque la inseguridad en un momento dado, aunque yo tenga una buena economía, me destroza por completo. Mi economía, porque me preocupa mi futuro. Si el país está mal económicamente, va a haber más inseguridad porque no va a haber trabajos. Porque la inseguridad, como le digo, en cualquier parte agarran a uno y le quitan lo poco o mucho que tenga. Si la economía en México está mal, evidentemente la gente va a necesitar salir a las calles a conseguir algo para comer. No realmente, siento que el tener la figura del ejército sería algo muy violento. Mucho del problema que tenemos con la autoridad es que ya no confiamos en nuestros funcionarios públicos, ya no sabemos realmente si nos van a ayudar o nos van a, pues sí, a poner el pie. Me gustaría por la seguridad, pero yo creo que no estamos acostumbrados a ver a tanto soldado, a tanto policía, a tanto... No, definitivamente no me gustaría que fuera el ejército. Sin duda me haría sentir más seguro, sí. Pero el hecho de que hubiese ese tipo de seguridad en mi colonia, por ejemplo, indica que la violencia es muy alta, ¿no? Yo creo que el ejército no está preparado o al ejército lo preparan para ser violento, no para cuidar. Estamos de regreso en A Favor y en Contra hablando de delincuencia y secuestro. Isabel, ¿tú qué opinas de estas organizaciones estadounidenses de derechos humanos que vienen aquí a México a decir y a señalar lo que sucede, pero no dicen nada con respecto a estos casos que vemos prácticamente a diario de policías que asesinan a gente desarmada y lo tenemos grabado, ¿no? Y allá se quedan callados y vienen aquí a querer decirnos qué pasa en México? Mira, déjame decirte que yo al respecto tengo una actitud muy radical. Creo que el gobierno le ha faltado energía para poder rechazar todo lo que llegan y nos dicen. Es decir, no han tenido una narrativa adecuada para poder pelear por México y decir que ni somos violadores sistemáticos como nos tratan de hacer ver, ni tampoco somos los violadores de derechos humanos como lo están diciendo. Violaciones a derechos humanos hay en todos los países, todos. No hay un país que no sea señalado por violar derechos humanos. Sin embargo, es muy curioso porque ahorita hablan mucho de violaciones a derechos humanos de imputados, pero nunca vienen y nos dicen que le violaron el derecho humano a una víctima del delito. Tú observa y todas las recomendaciones que vienen normalmente, no al 100%, pero sí la mayor parte, son sobre imputados, gente que fue imputada de algún delito y dicen que le violaron el derecho humano. Creo que ahí hay un trabajo enorme de todos los mexicanos, no nada más del gobierno, y déjame decirte que aquí es un punto que me gustaría dejar sobre la mesa a toda la ciudadanía de este país. Nosotros en Alto al Secuestro y las organizaciones, algunas hermanas que trabajamos en temas de seguridad, hemos hecho un gran cambio en tema del delito de secuestro. Por ejemplo, la ley antisecuestro la propuso Alto al Secuestro, a la cual se unieron otras organizaciones civiles. Ahí pusimos los de las unidades antisecuestro. Fue la primera ley que tuvo
derechos para las víctimas del delito. Nosotros pedimos el SAR antisecuestros, nos dieron una coordinación, nos hubiera gustado un SAR, ¿por qué? Porque tendría mayor injerencia para llegar a los estados y mandar a las unidades antisecuestro y ponerlas en orden y no estar después de 4 años todavía rogándole a algunos gobernadores que hagan lo que por ley le corresponde. Entonces, aquí el punto es muy importante. Debe de tener claro Estados Unidos que cada que violan a una persona, cada que secuestran a una persona, hubo una violación a un derecho humano de estos mexicanos. Y yo nunca he visto que venga la ONU, la CID o alguien de Naciones Unidas a decirle a México, oye, ¿por qué no le da seguridad a todas estas personas que los delincuentes, los zetas, los del narco, le han violado derechos humanos? Y a los propios militares y a los propios policías. No, parece que se convierte en defensores prácticamente de imputados y esto es muy peligroso. A ver, yo traigo una duda de hace mucho tiempo y yo creo que lo compartimos. Esto empieza mucho con Felipe Calderón. Es cuando él dice directamente como presidente, voy a hacer la guerra contra el narco. Y se disparan las cifras que de repente las tendemos a olvidar, que se van de 8,000 a 27,000, o sea, más de 4 veces. En el 2011 estamos hablando. Y desde entonces, pues han sido unas décadas tremendas. Yo no sé si es momento, ustedes que están tan metidos en esto, de replantearse a dónde nos está llevando esta política prohibicionista, tomando un poco también lo que estamos hablando de Estados Unidos y todo. Bueno, el primer punto de la estrategia contra el secuestro establece el privilegiar la inteligencia contra la fuerza. Un mecanismo de investigación hoy es el análisis de la información que nos permite vincular a las personas que han cometido un delito por telefonía, por un vehículo, por un lugar, por alguna circunstancia que los nuevos investigadores pueden destacar, apoyados en tecnología. Eso es muy importante. Y respecto a lo que decía la señora Wallace, yo también comparto esa idea. Y no podríamos olvidarnos que al fin y al cabo es derecho penal, es de penas, es de sanciones. Y tal parece que seguimos una corriente que habla de las personas enfermas a las que hay que tenerles unas ciertas atenciones muy medidas. Creo yo que si no hacemos un sistema penal estricto, no violatorio de derechos, pero sí estricto, sí podría concientizar al delincuente a la no reincidencia. ¿Crees que debería de haber un SAR, como dice la señora Wallace, antisecuestro? Debemos privilegiar la coordinación, pero sí tener una esfera de predominio, de sanción incluso, para quien no cumpla. Hoy tenemos una sanción moral que la sociedad civil señala a las personas que no comparten las ideas de colaborar, de coordinarse adecuadamente. Y a nosotros nos sirve bastante. Por eso es que hoy ya no hay diferencias con la sociedad civil, al contrario, armonizamos porque vamos por un mismo objetivo, que es combatir el delito en su máxima expresión. ¿Ustedes qué piensan de esta propuesta del senador Preciado de armar a todos los mexicanos? Que es una barbaridad, que no estoy de acuerdo, creo que violencia genera más violencia, me parece que es completamente al revés, deberíamos de desarmar, porque para eso existen las instituciones, para eso hay gente preparada y creo que lo que debemos de exigirle a la autoridad es que cumpla con la función que le corresponde, que es controlar el crimen organizado. Y déjame decirte, Margarita, que yo discrepo de quien dicen que la guerra le empezó Felipe Calderón. Creo que la guerra ya estaba hace muchísimos años. Lo que pasa es que había muchos convenios de muchos gobernantes con el narco. Estamos viendo lo que pasó en Coahuila con Yarrington. Entonces yo creo que hoy estamos perdiendo pedazos de territorio. Tamaulipas, hay tramos donde ya no puede transitar ni la Marina. Tamaulipas es lo mismo, Tabasco tiene otra parte. Yo creo que en ese momento Felipe Calderón lo que temía era eso, que se perdieran tramos del país en manos de los delincuentes. Y hoy, por desgracia, lo estamos viendo. Entonces yo creo que la fuerza del Estado se tiene que sentir, pero la del Estado, no la de los ciudadanos todos armados, porque imagínate si así hay tanta violencia con un arma. Pues digo, así tenemos el país con esta cantidad de muertos y además con tantas mujeres muertas en sus propios hogares. Yo quiero ver qué pasa donde los hombres tengan más armas. Bueno, nos quedamos sin hijos porque pues ¿quién va a procrear hijos, no? Pues hemos llegado al final del programa. Una conclusión de 1 minuto.
Pues que la coordinación seguirá trabajando en beneficio de la sociedad, que sumará esfuerzos de entidades federativas, oficiales y por supuesto de la sociedad civil, que hemos entendido nosotros los servidores públicos que trabajar de la mano de ellos nos beneficia. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la confianza de la sociedad y vamos entendiendo los reclamos que ellos tienen. Gracias. Yo creo que hago un llamado a todo México, a todos mis connacionales, para que todos participemos en tener un México mejor. Siempre que hay una crisis, hay una oportunidad. Y yo también quiero invitar al gobierno a que invierta en la prevención, en empleos, en derrame económica hacia el interior del país, que se dispare la economía, que tengamos más oportunidades, que saquen a los pandilleros que hay y los metan a hacer algo, que den de verdad el tema social llegue a la gente y no para un tema electoral. Creo que México es muy grande y lo hemos demostrado y creo que es momento de verdad que todos unidos los mexicanos saquemos este país y que encerremos a la cárcel a tanto corrupto político que se roba tanto dinero y tantos gobernantes. Pues muchísimas gracias. Gracias, Isabel, Jesús. Gracias. Y los esperamos la próxima vez, Margarita González Gamio y un servidor, Jorge del Villar. Muchas gracias por habernos acompañado.